Bueno, si les parece, seguimos entonces. Les estaba recordando que para que un gen se pueda expresar tiene que aparecer la proteína y para eso hacen falta una cantidad de pasos. El primero es que el ADN, que es el que tiene la información, la pueda pasar al citoplasma, donde se va a fabricar la proteína, y el ADN, como no es capaz de salir del núcleo, tiene que encontrar a alguien que le haga ese trabajo. Eso se lograba con un primer paso, que era la transcripción, en el cual había enzimas que copiaban el pedacito de ADN que hacía falta y formaban con eso un ARN. El ARN sí puede salir del núcleo hacia el citoplasma. Insisto, ese paso es llamado transcripción. Ese ARN que se formó, para que pueda ser leído en el citoplasma, le tienen que pasar un montón de cosas que genéricamente se llaman maduración del ARN, en la cual le agregan algunas cosas, le sacan otras, recortan los pedacitos que sobran, y eso va a determinar que sobre el ARN inicial que se copió, se forme un tipo particularmente útil de ARN que se llama ARN mensajero, que es el que va a ser capaz de salir del núcleo hacia el citoplasma. En ese proceso de maduración del ARN mensajero, se le pueden generar procesos que generen ARN mensajeros distintos. El más importante, no sé si el más importante, uno de los más importantes, es el que se conoce como splicing. Los pedacitos que recortan son distintos. Hay alguien tratando de entrar, ahí estamos. O sea, a partir del mismo gen yo puedo tener dos ARN mensajeros diferentes de acuerdo a cómo los procesé. Eso hace que a partir del ADN que codifica la COX-1 yo pueda estar formando COX-1 o también una segunda enzima que se llama COX-3. A todos los fines prácticos, COX-1 y COX-3 son muy parecidas y no nos hace mayor falta para explicar la acción de los antiinflamatorios, pero sepan que son dos productos diferentes del mismo gen, que es el gen que codifica a la COX-1. Y los dos son de expresión constitutiva, o sea, se producen normalmente en los tejidos sin tener una gran variación en la cantidad de la proteína que van a estar formando. O sea, no permite adaptarse a cambios importantes en lo que yo tengo que estar generando como producto, porque voy a tener siempre la misma cantidad de enzima. El otro gen, que codifica también una ciclooxigenasa, pero distinta, es el gen de la COX-2. Este gen produce una proteína que está a veces y a veces no. O sea, su expresión no es continua, no está permanentemente fabricándose como pasaba con la COX-1, pero cuando se produce una cantidad muy grande. Esto se describe diciendo que es un gen inducible. Inducible alude a que la expresión del ARN mensajero y por lo tanto de la proteína es gatillada por alguna señal que actúa como inductor. Las señales que pueden hacer que este gen inducible se empiece a expresar incluyen las señales que mandaban NF-κB, el mismo NF-κB que estamos viendo desde el otro día, al núcleo. Y esto incluye, número 1, a las citoquinas proinflamatorias. Por eso, COX-2 aumenta muchísimo la inflamación, es el principal responsable de la inflamación en el tejido injuriado. Pero no es la única señal que lo puede hacer. Cuando hace casi 30 años se descubrió que existía la COX-2 y se empezó a tratar de entender, digamos, para qué servía, lo primero que se pensó, erróneamente, es que su única función era en la inflamación. Y en realidad, COX-2 es la COX más importante para todos los procesos que son regulados, que son un montón. Por ejemplo, otras
señales importantes que usan COX-2, o sea, la inducen, y si no está la COX-2 no se produce, digamos, su actividad, son, por ejemplo, la LH. ¿Qué cosa era la LH? ¿Una hormona? La hormona Exactamente, la hormona luteinizante. luteinizante. ¿Para qué nos sirve esa hormona? Creo que era para los ovarios. Por ejemplo, es la hormona que va a determinar en el ovario la ovulación, Sí. que es un proceso importante, como seguramente todas conocen. O sea, La estimulación de los andrógenos, ¿puede ser? el pico de LH, de hormona luteinizante, que se produce en la mitad del ciclo, es la señal que hace que el folículo ovárico libere el óvulo, que es lo que permite, digamos, la continuación de la especie. O sea, si ustedes no tuvieran ovulación, no tendríamos especie humana, digamos, dando vueltas por el planeta. Bueno, la señal que usa la LH para decirle al folículo, te tenés que romper y permitir que salga el óvulo, es la producción de COX-2 en el folículo ovárico. Si no tengo COX-2, no puedo, yo no, digamos, ustedes no pueden ovular, por ejemplo, que es un tema, digamos, importante. O sea, es una función esencial para el mantenimiento de la especie. Recién les mencioné que la prostaglandina F2 alfa, ¿para qué servía? ¿Servía para algo? ¿Qué será? ¿Qué será? Para la contracción del parto, en el parto. Exactamente, para la contracción del miometrio durante el parto. Lo que hace la oxitocina es permitir que se produzca COX-2 con prostaglandina F2 alfa y eso va a estar produciendo el trabajo de parto. Ahí tengo un problema si no tengo, entonces, regulación de su producción. El otro día estábamos hablando, lo mencionamos por lo menos a la disparada, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Se acuerdan que eso era para mantener el volumen del agua y los electrolitos en el organismo? Cada vez que una persona tiene, por ejemplo, falta de sodio, porque está haciendo una dieta hiposódica, porque está usando diuréticos, por una cantidad de cosas, el organismo fabrica aldosterona. ¿Se acuerdan de eso seguramente? ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Qué preguntó, profe? Voy a suponer que sí. ¿Cuál es la señal inicial para que se produzca la activación de ese circuito? ¿De la renina-angiotensina? Exactamente. ¿Quién es el primero de todos esos? ¿La aldosterona? Bueno, la aldosterona es el último. ¿Y el primero quién es? La renina. La renina. La producción de renina en el riñón se produce por la inducción de COX-2, que produce prostaciclina, o sea, prostaglandina I2, que es la que le dice a las células renales, tenemos que liberar renina. Si no tengo COX-2 en el riñón, no tengo renina y no tengo, por lo tanto, capacidad de ajustar mi organismo a que tengamos más o menos sodio, lo cual es incompatible con la vida. Claro, o sea, se activa por la baja concentración del sodio. Exactamente, la pérdida de sodio es lo que va a hacer que Y ahí activa la renina. ahí activa la producción de COX-2 y es eso lo que va a producir que se fabrique la renina. Si no tengo COX-2, no tengo renina. Perfecto. O sea, la COX-2, además de la inflamación, hace un montón de cosas importantes, muchas esenciales para la vida o para el mantenimiento de la especie. Y su rasgo principal es que en condiciones basales no hay mucha COX-2, pero las señales que hacen que NF-κB vaya al núcleo permiten que esa célula empiece a fabricar un montón de COX-2. O sea, permite cambios muy importantes en la cantidad de COX-2. Empiezo no teniendo nada y de repente tengo un montón. Fabrico lo que tengo que fabricar y después vuelvo de nuevo a la condición de base. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, son tres enzimas que hacen lo mismo.
Las tres son hemoproteínas, como estábamos hablando el otro día cuando hablábamos de los citocromos, o sea, tienen un grupo hemo, todas median la misma reacción química, que era araquidónico como sustrato para formar prostaglandina H2 como producto, pero se regulan en forma distinta, y eso permite una gran versatilidad en cómo el organismo las utiliza para mantener la homeostasis. ¿Hay alguien más? No. Porque me pasa un cartelito que no sé por qué demonios está acá. Bien. Esta entonces ciclooxigenasa en la inflamación quedamos en que es muy relevante. El mecanismo por el cual se produce la activación de COX en la inflamación, básicamente dijimos que era a través de las citoquinas proinflamatorias, que lo que hacían era mandar, translocar NF-κB al núcleo. NF-κB en el núcleo lo que permite es la expresión, o sea, la inducción del gen que codifica la COX-2, y por lo tanto la cantidad de COX-2 que tiene ese tejido injuriado va a aumentar un montón. Conclusión, COX-2 es el principal blanco antiinflamatorio de los antiinflamatorios no esteroideos. En la práctica, las mismas señales proinflamatorias que inducen que se fabrique COX-2 regulan un montón de otros genes. Hace un rato, cuando estaba el esquemita, digamos, de NF-κB, vimos que había un montón de otros genes inducidos también por NF-κB. Uno de los que se regula y aumenta al mismo tiempo que la COX-2 es el gen que codifica otra enzima que se llama prostaglandina E sintetasa. Es el que están viendo con la sigla PGES. La prostaglandina E sintetasa, de la cual hay varias formas distintas, no nos interesa analizarlas, digamos, pero tengan idea que hay más de una, se produce en las mismas células y al mismo tiempo que la COX-2, con lo cual, si volvemos al esquemita este, tuve la injuria, liberé araquidónico, las prostaglandinas proinflamatorias me aumentaron la cantidad de COX-2 y al mismo tiempo me aumentaron la enzima que está en este camino. Con lo cual lo que estoy haciendo es que se libere un montón de araquidónico que toma preferentemente esta vía y me aumenta muchísimo la PGE2. ¿Sí? ¿Se imaginan la situación más o menos? ¿Les suena claro eso o no? Imaginar podemos imaginarnos. Muy bien. Esto revela una gran capacidad. El mensaje de eso es que el principal prostanoide en la inflamación es la prostaglandina E2. No es el único, pero es el que más aumenta a partir de que aumentaron las dos enzimas que participan en forma crítica en su producción. La COX-2, que empieza a armar, digamos, lo que va a ser después la prostaglandina, y la prostaglandina, la enzima final que le da, digamos, el horno final para llegar a tener PGE2. ¿Sí? Todas estas enzimas, por supuesto, además de participar en la inflamación, participan en un montón de otras cosas. O sea, cada vez que yo estoy interfiriendo con su función, voy a estar afectando no solamente la inflamación, sino también un montón de procesos fisiológicos. Esto vamos a pasarlo de lado y después hablamos. Yo recién les mencioné que había tres tipos de COX que podríamos englobar esencialmente. Los que derivan de COX-1, o sea, la 1 y la 3, o el que deriva del gen de la COX-2. Cuando eso se empezó a entender hace casi 30 años, la tendencia fue a clasificar los inhibidores de la COX en función de si inhibían todas las formas de COX de la misma manera o si tenían algún tipo de diferencia. Esa clasificación sigue siendo correcta, quizás con menos importancia de la que tenía en ese momento, pero para lo que ustedes necesitan saber,
es importante que piensen un segundito que un inhibidor, para inhibir a la enzima, se tiene que pegar a la enzima. Y para pegarse a la enzima tienes que ser capaz de tener una interacción química con ella, o sea, tiene que tener afinidad por la enzima. ¿Se acuerdan que los inhibidores enzimáticos los habíamos puesto entre las drogas de acción específica? Eso uno lo mide a través entonces de la afinidad que tiene por la o las enzimas que va a inhibir. La mayor parte de los AINE en uso terapéutico, como el ibuprofeno o la aspirina, o bueno, prácticamente digamos, todo lo que ustedes van a ver de uso corriente, son inhibidores no selectivos, o sea, en la misma concentración inhiben más o menos igual a la COX-1, a la COX-2 y a la COX-3. Hay algunos, en cambio, que tienen mucha más afinidad por la COX-2. ¿Qué querrá decir eso? Eso, que tiene más afinidad para inhibir la COX-2. ¿Pero qué quiere decir que tenga más afinidad? O sea, ¿cómo me doy cuenta que tiene más afinidad? Y porque prefiere agarrarse a la COX-2 y no a la 1. Sí, la forma correcta de decirlo es que en Puede concentraciones ser mucho porque a más veces pequeñas, está y a veces no está. en concentraciones muy pequeñas, es capaz de unirse a la COX-2 y no a la COX-1. O sea, lo que uno usa para ver la afinidad es la concentración en la cual se produce el efecto. Las drogas que tienen mucha afinidad se unen con concentraciones muy pequeñas. Entonces, si tengo poca afinidad, me hace falta una concentración muy grande. Hay un grupo de drogas antiinflamatorias. Stop, por favor. Usted dijo, en concentraciones más pequeñas puede unirse A la COX-2 y no a la COX-1. Eso es lo que se llaman inhibidores selectivos o específicos de COX-2. Que es lo que aparece. Según la concentración, la selectividad va a estar dada por la concentración. A más pequeña concentración, más selectividad va a tener por uno específico. Por la enzima a la cual se está uniendo en esa concentración pequeña. La diferencia de concentración para que uno hable de que es un inhibidor selectivo de COX-2 es de más de 100 veces. O sea, la chance que tengo de ver algo que tenga que ver con COX-1 cuando estoy usando una de estas drogas es prácticamente nula. A menos que me equivoque y le ponga una dosis muy grande, por ejemplo. Entonces la concentración va a ser más alta. En la práctica, entre los AINE hay un grupo que son inhibidores selectivos de COX-2 que tienen un perfil de efectos adversos diferente, y eso va a aparecer dentro de, bueno, hoy no espero que vaya a aparecer, pero va a haber seguramente un pedacito de la charla del martes destinada a este problema. Bien. Dijimos que íbamos a tomar como modelo la aspirina. La aspirina o ácido acetilsalicílico es un inhibidor de la ciclooxigenasa y tiene la particularidad, a diferencia de todos los demás, de que lo puede hacer de dos maneras distintas. O sea, dos pedazos de la molécula de aspirina pueden actuar inhibiendo la ciclooxigenasa de maneras diferentes. Por un lado, dijimos que se llamaba ácido acetilsalicílico, se llama ácido porque tiene un grupo acetilo. Ese grupo acetilo, el ácido acetilsalicílico, o sea, la aspirina, lo puede ceder y se lo puede transferir a alguien que tenga al lado. Esa reacción química, o sea, la transferencia del grupo acetilo, es una reacción que se llama acetilación, va a formar en el que lo está recibiendo el agregado de ese grupo acetilo, y eso normalmente involucra que la unión del acetilo a esa nueva molécula a la cual se ha pegado se hace a través de una unión covalente. Uniones covalentes son uniones químicas que para el organismo son muy difíciles de desandar.
O sea, suele ser una unión irreversible. La molécula que quedó acetilada se queda con el acetilo y no se lo puede sacar de encima. Una de las proteínas que pueden ser acetiladas por la aspirina, o sea, por el ácido acetilsalicílico, es la COX. Con lo cual, la COX acetilada se encuentra con un problema porque no sirve más, no es capaz de ejercer su acción enzimática y a las células ya no le sirve. Eso le pasa prácticamente a todas las células que tienen una forma muy fácil de defenderse cada vez que se les estropea una proteína y se dan cuenta. Es un cuentito eso, o sea, tómenlo como que es una expresión didáctica de algo que es mucho más complicado, ¿eh? Lo que hacen es, la proteína que fue inactivada, mandarla a degradación, o sea, es lisada, y es reemplazada por la misma proteína, pero fabricada de nuevo. O sea, la reemplaza por proteína nueva que fabricó a partir del mismo gen que la codificaba. Tengo un auto, me lo chocaron, no lo puedo arreglar, si me da el cuero, digamos, lo voy a cambiar por un auto nuevo. ¿Sí? ¿Se imaginan más o menos la situación? La mayor parte de las células pueden hacer eso, con lo cual el mecanismo de inhibición irreversible de la COX por acetilación, en la mayoría de las células es irrelevante, porque rápidamente es reemplazada la enzima que se inactivó por enzima nueva, salvo en las células que no pueden hacer ese proceso. ¿Quién podrá hacer que no pueda realizar ese cambio? ¿Qué les parece? ¿Cómo fue la pregunta que no sé yo, por favor, otra vez? Normalmente, la mayoría de las células, la ciclooxigenasa inactivada por acetilación, la mandan a degradación y la reemplazan por ciclooxigenasa nueva que están fabricando desde cero a partir de la información que está en el gen que la codifica. ¿Qué células no podrán hacer eso? Las natural killer. ¿Por qué? Ahí sí. Las células natural killer tienen un montón de particularidades, pero esa no. Okay. ¿Qué dijimos que hacía falta para fabricar la nueva enzima, en reemplazo de la que se me estropeó? Lo hablamos hace 5 minutos, ¿eh? Tiene que Copiarla, hacerla... Tiene que haber un gen que se pueda replicar. Tiene que haber un gen que se pueda transcribir, o sea, tengo que poder transcribir el gen, para lo cual tengo que tener el gen. Todas las células tienen el gen. Y de la COX-2 dijimos que estaba en todos los tejidos. El gen de COX-1 y COX-2 está en todos los tejidos. La pregunta mía es otra. ¿Todas las células tienen el núcleo? Sí. Le voy a comentar a la gente de histología que tienen un par de problemas con la biología de las células. ¿Las plaquetas? Eran Las plaquetas no tienen núcleo. ¿Se acuerdan? En algún momento han estudiado eso. Sí. Sí. Las plaquetas no tienen núcleo. Si no tienen núcleo, no tienen ADN. Y si no tienen ADN, no tienen forma de fabricar una proteína nueva, porque no tienen con qué buscar el molde para hacerlo. Claro. El glóbulo rojo tampoco. Pero sobre el glóbulo rojo no es muy evidente que hagan nada que sea terapéuticamente relevante. O sea, el problema lo podría también tener el glóbulo rojo, pero no es evidente que hay parecido. Pero la plaqueta es la única célula relevante en el organismo en la cual la inhibición irreversible de la COX por acetilación explica el efecto que se produce.
porque la plaqueta, una vez que se le estropeó la COX, no tiene forma de reemplazarla. Y todo el tiempo que esa plaqueta esté dando vueltas por el organismo, ¿cuánto tiempo dura una plaqueta? La plaqueta. 120 días del glóbulo rojo y la plaqueta. ¿Cuánto era? No me acuerdo. 5 a 7 ¿Qué días. días eran? Las plaquetas duran unos pocos días. Normalmente, salvo que haya alguna condición adicional, son 5 a 7 días. Con lo cual, me tomé una aspirina ahora, inhibí la función de las plaquetas que tengo ahora, y eso me va a durar, esa plaqueta va a seguir dando vueltas por mi organismo, y durante todos los días que esté dando vueltas no va a ser capaz de funcionar. ¿Se entiende esta idea? Sí, profe. Sí. Bien. Eso es la base de lo que después Como vamos a ejemplo ver. de la anticoagulación, ¿no? Eso se llama efecto antiagregante plaquetario, y no es anticoagulación, pero es una alteración de la No, pero hemostasia, sí, digamos, para decirlo adecuadamente. exactamente. El segundo mecanismo es la otra punta de la molécula. Es el pedacito salicilato de la molécula. Dijimos que la aspirina era ácido acetil salicílico. Bueno, el salicílico, o sea, el salicilato, también es capaz de unirse a la COX, pero en forma reversible. Se une y se despega. Mientras está unido, la COX no funciona. Cuando se despegó, vuelve a recuperar su función. Con lo cual, también, digamos, se produce una inhibición utilizable. La mayor parte de las cosas que ustedes van a ver en el organismo después de que una persona toma una dosis de aspirina es por el salicilato y no por la inhibición por acetilación. Que insisto, salvo en la plaqueta, en el resto no es relevante. ¿Por qué no es relevante? Porque rápidamente reemplaza la enzima. Uno dirá, bueno, pero ¿por qué no pasa lo mismo, digamos, con el salicilato? La diferencia entre el salicilato y la aspirina es que la aspirina como tal, o sea, con capacidad de transferir el acetilo, está muy poco tiempo en el organismo, tiene una vida media muy corta. Normalmente ese proceso de transferir de acetilo lo hace muy rápidamente y lo que me queda ya no es más aspirina, sino que es un metabolito que se llama salicilato, que sigue siendo activo y que va a ser el responsable de todas las cosas que ustedes van a ver cuando el paciente se tomó una aspirina o cosas por el estilo, en cuanto a que le va a bajar la fiebre o que le va a calmar el dolor o cosas por el estilo. O sea, la mayor parte, la enorme mayoría de las acciones de la aspirina son mediadas por el ion salicilato, que actúa como un inhibidor reversible de la ciclooxigenasa. Hasta acá estamos en claro más o menos. Sí, profe. Ok. Sí. Estamos quemados ya. Bueno, les faltan unos poquitos minutos más para terminar, digamos, de gastar el ATP neural. Aguanten un cachito. Bien. Gracias. Entonces, con todo esto en mente, ¿cuáles son las acciones farmacológicas que tiene la aspirina? Hay 4 acciones relevantes que están puestas acá, ordenadas de acuerdo a la cantidad de aspirina que tengo que tomar para tener cada una de ellas. O sea, tienen que ver con la dosis estas cosas que estamos poniendo acá. Arriba de todo aparece la inhibición de la agregación plaquetaria, que dijimos que era mediada por, ¿qué cosa? A ver, Recién dijimos que qué cosa Ok. producía la inhibición de la agregación en las plaquetas. salicídico, la última parte. La acetilación de la ciclooxigenasa que tenía la plaqueta, ¿de acuerdo? O sea, eso era una inhibición irreversible en la plaqueta porque no la podía reemplazar. ¿Qué es lo que no puede reemplazar? La COX que tenía. ¿Qué COX tendría la plaqueta? ¿Qué les parece? La COX-2. ¿Por qué va a tener COX-2 la plaqueta? Porque estaba en todo el cuerpo, en todos los tejidos.
la que está en todos los tejidos, que se usa todo el tiempo, era la COX-1. Entonces estoy muy equivocada, estoy confundida. O sea, lo que es en blanco de la inhibición de la acción plaquetaria es la COX-1, que es la que trae la plaqueta como trae cualquier célula normal en condiciones basales, que se la llevó prestada del megacariocito cuando salió de la médula ósea. ¿Se acuerdan que las plaquetas son pedazos de megacariocito? Sí. ¿Sí? Normalmente ese efecto, justamente porque es irreversible, es el que se consigue con dosis muy chiquititas, porque una vez que le generé la acetilación, la plaqueta no tiene capacidad de defenderse, no tiene capacidad de recomponer la función. Son los pacientes que ustedes van a ver que están tomando aspirina como antiagregante, que en general toman las aspirinetas, que era la formulación que antes se usaba para los chicos, que ya no se emplea más como tratamiento pediátrico por una cantidad de cosas que vamos a ver cuando hablemos de efectos adversos, que son 100 miligramos de aspirina, una cantidad muy, muy chiquitita. Eso tiene que ver básicamente con que una vez que se estropeó, o sea, una vez que está acetilada e inhibida, no tiene forma de recuperar la función. Las dos acciones que vienen a continuación, la acción antipirética y la acción analgésica, requieren cantidades un poquito más grandes. Normalmente en el orden de los 500 miligramos, que es lo que tiene una aspirina común. ¿Sí? La acción antipirética, ¿qué quiere decir antipirético? ¿Antifebril? Antifebril, exactamente. Lo que hace es bajar la fiebre. Para lo cual uno debería pensar un segundito qué cosa es la fiebre. Y la temperatura elevada del organismo, la temperatura elevada cuando ya tiene más de 36 grados. Cualquier temperatura elevada es fiebre. Por encima de 36. No, mayor a 38. A ver, una persona con 38 grados de temperatura siempre tiene fiebre. Sí, tiene fiebre. Tiene fiebre, tiene una infección. Alguna Sí, buena parte de un proceso de infección puede ser. Estamos aproximándonos afortunadamente al verano. Creo que todos habrán escuchado todos los veranos una cantidad de recomendaciones en la televisión, en la radio, en los medios de comunicación en general, acerca de cómo cuidar a los ancianos. Pero eso es también dado por el calor, también es dado porque falta oxígeno en el cerebro, profe, ¿puede ser eso también? Un viejito que se quedó en la plaza, en un banquito al sol, uno de los problemas que tiene es que puede tener un golpe de calor. ¿Escucharon eso alguna vez? Sí, golpe de calor. O le falta oxígeno, alguna de las dos cosas. Bueno, dejemos el oxígeno de lado, digamos, por ahora estamos hablando meramente del calor. ¿Qué quiere decir eso de golpe de calor? ¿De qué estamos hablando? Y hay una deshidratación, De temperatura, aumento de el cuerpo no puede regular. La palabra clave es eso, digamos. El anciano lo que tiene es un problema de regulación. En general, los ancianos, un problema importante que tienen es que muchas cosas funcionan menos eficientemente que cuando eran jóvenes. Una de las cosas que no les funciona demasiado bien, esto es, no tiene la misma capacidad de adaptación que cuando eran jóvenes, es la termorregulación. La termorregulación. ¿Qué era eso de la termorregulación? Mantener una temperatura estable interna con respecto al ambiente. Exactamente. ¿Y quién se encarga de ese trabajo? La homeostasis. El organismo. ¿Quién se encarga? Eso se carga, bueno, ahí se despierta, se activa el sistema angiotensina, ¿cómo es? La piel, No. profe. Ese es otro, ¿eh? ¿Ese es otro? Bueno. Hay una función en el sistema nervioso que está localizada en una estructura que se llama hipotálamo. Ujú. Es conocida como centro termorregulador. Es un conjunto de temperatura. neuronas del hipotálamo que están continuamente sensando la temperatura de la sangre y en función de eso
suben o bajan la producción de calor. ¿Sí? Si tenemos frío, hacen que empecemos a temblar. Si en cambio hace mucho calor, hace que empecemos a tener una sudoración o cosas por el estilo. Seguramente, aunque sea superficialmente, eso lo han estudiado en fisiología. O sea, la regulación de la temperatura corporal es una de las funciones relevantes para la vida. Sí. Lo que regula eso es, con un montón de mecanismos efectores, obviamente, es un centro especial que está ubicado en el hipotálamo. Ese centro en los ancianos funciona mejor, y si yo tengo al anciano expuesto a una fuente externa de calor, por ejemplo el sol en la plaza, la temperatura va a subir, no porque él esté subiendo la temperatura activamente, sino porque no se da cuenta de que tiene que activar los mecanismos para la pérdida de calor y no lo hace. Eso es un problema grave. Eso es una hipertermia generada por fuentes externas de calor. Fiebre es cuando la temperatura del cuerpo sube porque activamente el organismo está generando más calor. Es parte de un mecanismo de defensa para aumentar, por ejemplo, el metabolismo, o sea, para hacer que muchos sistemas estén funcionando a una velocidad más alta justamente para combatir contra algo. La producción de fiebre también se hace en el hipotálamo, pero no porque funciona mal, sino justamente porque funciona bien. Y está respondiendo a señales que dicen, ojo, tenemos que defendernos de algo, aumentemos la temperatura un poco. El que le dice eso al hipotálamo son un montón de señales, de las cuales la más importante es la interleuquina 1. Que la vimos ¿dónde? Hace un momentito.